Mi nombre es Iván y crecí con el eco de una frase martillándome el alma, una frase que mi padre repetía como si fuera el 11º mandamiento: quien no trabaja, no come. Para él, el mundo se dividía en dos: los que se rompían la espalda bajo el sol y los inútiles. El día que me gritó eso mismo delante de toda la familia durante una cena de Navidad, yo simplemente tragué saliva, sentí el pan convertirse en piedra en mi boca, y me callé. Meses después, la vida, con su ironía cruel y poética, lo sentó en mi mesa. Él vivía en mi departamento, no trabajaba y me debía 3 meses de renta. Ese día, en otra cena familiar, se la devolví, mirándolo a los ojos: quien no paga el alquiler, lo desalojan. Y lo hice, frente a todos, no como un acto de venganza, sino como la lección final de una vida de humillaciones. Si alguna vez te trataron como si tu esfuerzo no valiera nada, si tuviste que construir un muro para que tu propia familia comenzara a respetar tus ventanas, suscríbete ahora. Dale like y comenta, porque esta historia no es sobre el placer de la venganza, es sobre la necesidad de la justicia, una justicia ejecutada con la precisión de un cirujano para extirpar un tumor llamado desprecio. La banda sonora de mi infancia fue el sonido de la lija contra la madera, el chirrido de una carretilla cargada de sacos de cemento, y por encima de todo, la voz grave de mi padre. A los 12 años, mis manos ya conocían las ampollas y las astillas. Despertaba a las 5 de la mañana para acompañarlo a obras de construcción donde yo solo era el chico de los mandados, una sombra que pasaba herramientas y soportaba el peso de su constante desaprobación. Si se me caía un martillo, no era un simple error, era una prueba irrefutable de mi inutilidad. Cada clavo que se doblaba bajo mis golpes torpes era un fracaso personal que se reflejaba en su mirada de decepción. No era un mal hombre en su totalidad, era un hombre duro, forjado en la carencia, orgulloso y tosco como esos muebles de roble que parecen indestructibles pero que te astillan la mano si los tocas de la manera equivocada. Yo, en cambio, era la pieza que no encajaba en su mundo. Era el raro. Me gustaban los libros, el silencio, el orden. Anotaba cada pequeño gasto en una libreta, leía artículos sobre finanzas e inversiones que apenas entendía, soñando con un mundo regido por la lógica y no por la fuerza bruta. Cuando reuní el valor para decirle que quería estudiar contabilidad en el instituto nocturno, soltó una carcajada tan ruidosa y genuina que todavía, a veces, me arde en la memoria. ¿Números? ¿Contabilidad?, dijo, secándose una lágrima de risa. Aquí lo que da de comer son las manos, hijo. Deja los libritos y las sumas, que el mundo real no perdona a los débiles que se esconden detrás de un escritorio. A los 15 años ya era un experto en la geografía de la vergüenza pública. Recuerdo una Nochebuena, la casa llena de tíos y primos, el olor a pino y a comida caliente. Mi padre, en medio de un brindis, levantó su copa, mirándome por encima del borde, lanzó su estribillo para que todos lo oyeran, porque en esta casa se valora el sudor, aquí, quien no trabaja, no come. Las risas de algunos tíos fueron como pequeños cuchillos. Me puse rojo como un tomate, bajé la cabeza y seguí masticando en silencio, sintiendo como la comida perdía todo su sabor. Mi madre, esa eterna diplomática atrapada en el fuego cruzado, me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Su gesto era un código silencioso que había aprendido a descifrar: aguanta, mi amor. Ya pasará. Y pasó. Pasaron los años. Años en los que aprendí a ser un fantasma en mi propia casa y una máquina de trabajo fuera de ella. Trabajé sin descanso mientras estudiaba. Un call center por las tardes, donde mi voz se convirtió en un guión monótono. Una ferretería los fines de semana, donde el olor a metal y a pintura me recordaba a mi infancia. Y clases nocturnas de contabilidad, mi santuario, el único lugar donde sentía que mi cerebro valía más que mis músculos. Con cada sueldo, por miserable que fuera, apartaba una parte. No para ropa de marca, no para salidas con amigos. Ahorraba para un sueño que para otros parecía absurdo: comprar un pequeño departamento y alquilarlo. Quería tener un activo. Un piso de ladrillos y cemento que me diera la libertad que mi padre nunca tuvo. Sentía que esa era mi única forma de romper la maldición familiar de vivir al día, de depender del cuerpo hasta que éste dijera basta. A los 27 años, después de una odisea de papeleo, con un crédito hipotecario que me ahogaba y hasta el último centavo de mis ahorros, lo conseguí.
Compré un departamento viejo en un edificio con un ascensor que gemía como un abuelo al subir. El lugar necesitaba amor y trabajo. Y yo se lo di. Le metí mano con mis propias herramientas, recordando, con una ironía amarga, las lecciones a golpes de mi padre. Lo que tanto me había lastimado, ahora me estaba enseñando a construir mi futuro. Cambié el piso, pinté las paredes de un blanco luminoso, arreglé fugas, y al fin lo puse en alquiler. El primer mes que vi el depósito de la renta caer en mi cuenta bancaria, me senté en el suelo de mi pequeño cuarto alquilado y lloré a solas. No era una alegría fácil, era el llanto del alivio, de la liberación. Era el sonido de la independencia. Mientras yo construía mi pequeño imperio de un solo ladrillo, el de mi padre se desmoronaba. Cambió de pareja, de oficio y su carácter se agrió aún más. La construcción ya no era lo que era, y el trabajo escaseaba. El cansancio se le acumulaba en los hombros y la amargura en la lengua. Un domingo, sin previo aviso, apareció en la puerta de mi casa. Venía con Marta, su nueva compañera, una mujer cuyo perfume barato llenó mi sala y cuya sonrisa parecía diseñada para pedir sin tener que hablar. «Hijo», dijo mi padre, usando un tono conciliador que rara vez le escuchaba, «estamos pasando por una mala racha. El casero nos subió la renta, me atrasé con unos pagos, y bueno, nos tenemos que ir. Es solo por unos meses, hasta que las cosas mejoren. ¿Tú no tienes ese departamentito que compraste? Te pagamos, claro. Somos familia, después de todo». Mi estómago se hizo un nudo. Miré a mi madre, que estaba de visita, y ella me devolvió una mirada que decía, «Piensa con la cabeza, no con el corazón herido». Recordé las noches en vela estudiando, las cuotas del banco que no perdonan, el sudor que había en cada pared de ese lugar. Pero también recordé, como un flash, a mi padre con la espalda doblada sobre sacos de cemento, y a mí, de niño, alcanzándole una botella de agua. Y dije que sí. Preparé un contrato simple, legal, pero con una renta simbólica, muy por debajo del mercado. Le expliqué cada cláusula con la paciencia de un maestro de escuela. Mi padre firmó sin apenas mirar el papel, con un gesto de fastidio. Marta sonrió. «Ay, Iván, eres un sol, de verdad. Sabía que podíamos contar contigo». El primer mes, no vi ni un peso. La excusa fue que el antiguo casero no les había devuelto el depósito. Me prometieron que en cuanto se acomodaran, me pagarían doble. Les creí. «Somos familia», me repetí como un mantra. El segundo mes, me llegó una queja formal del administrador del edificio, ruido por las noches, música alta, colillas de cigarro en la escalera y latas de cerveza en el pasillo. Les escribí un mensaje. Marta lo dejó en visto. Mi padre respondió con un audio de 3 segundos, «Estoy en eso». El tercer mes, la situación era insostenible. La hipoteca me ahogaba. Les pedí por favor que se pusieran al día. Y entonces, mi padre estalló. No en persona, sino en el grupo de WhatsApp familiar, para que todos mis tíos y primos fueran testigos. Escribió en mayúsculas, como si gritara a través de la pantalla, «Iván, deja de comportarte como un casero miserable. Parece que te olvidaste de dónde vienes. Uno ayuda a la familia. No me cobres como si fuera un extraño. ¿Acaso no te acuerdas? Quien no trabaja, no come». Leí ese mensaje y sentí el calor de la humillación subirme por el cuello hasta las orejas. Fui al departamento a hablar en persona. Lo encontré con la puerta abierta, la mesa llena de vasos sucios y el humo de cigarro pegado al techo. Mi padre, en camiseta sin mangas, miraba el televisor a un volumen que hacía vibrar el suelo. «¿Y ahora qué?», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Vienes a pasar la factura?». «Vengo a pedirte que cumplas con tu palabra», respondí, tragando el nudo en mi garganta. «No puedo sostener la hipoteca así. Y los vecinos están hartos». «Hipoteca, comunidad, vecinos», rodó los ojos, finalmente mirándome con desdén. «¿Ves? Te llenaste de palabras finas. La solución es fácil, trabaja más y ya, Iván. Quien no trabaja, no come. Eres joven. Si quieres, te consigo un turno extra en la obra y listo». Marta asomó desde la cocina, con ese perfume que ahora me provocaba náuseas. «Ay, Iván, no seas tan dramático. Tu papá siempre ha sido así, ¿o no lo conoces? Además,
La familia es lo primero. Me di la vuelta y me fui en silencio. Esa noche no dormí. La rabia y el dolor luchaban dentro de mí. Recordé cada vez que me llamaron inútil, cada madrugada estudiando, cada billete ahorrado como si fuera de cristal. Y tomé una decisión. Una decisión que no sabía si me iba a romper del todo o, finalmente, a salvar. Al día siguiente, con la voz temblando, llamé a una abogada. Le conté todo. Ella no tuvo que convencerme de nada. Solo me puso un espejo delante y me explicó el proceso legal para el desalojo. Las palabras sonaban frías, impersonales: notificación, plazo, audiencia, sentencia. Pero eran la única armadura para un corazón que estaba a la intemperie. Envié la notificación formal. Mi padre la rompió delante de mí, dejando caer los pedazos como confeti. ¿Me vas a echar, hijo?, dijo con una media sonrisa. A tu propio padre. No, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Te voy a pedir que respetes el contrato que firmaste. Como un adulto. La guerra fría familiar se desató. Mi tía me llamaba llorando. Mis primos me escribían mensajes pasivo-agresivos. Pero también recibí mensajes de apoyo de vecinos hartos y de un tío que en privado me dijo: haces bien. Alguien tenía que ponerle un límite. Hubo una última cena familiar antes de la audiencia. Me senté a la mesa. Mi padre llegó tarde, con olor a alcohol. Cuando sirvieron la comida, me miró fijamente, delante de todos, cantó su estribillo final: quien no trabaja, no come. Dejé los cubiertos. Me limpié la boca. Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió clara. Y quien no paga el alquiler, lo desalojan. El silencio cayó como un telón. Esto no es venganza, papá. Es un límite. Es respeto. A mí, a mi trabajo y a la persona en la que me convertí, aunque no te guste. El día de la audiencia, el juez dictó la orden de desalojo. No hubo drama. Hubo papeles. Hubo ley. El día del desalojo, llegué con el actuario. Yo mismo había pagado una bodega para sus cosas y un cuarto en una pensión por una semana. No quería que mi justicia se pareciera a su crueldad. Mi padre estaba sentado en la cama, la espalda encorvada. Por primera vez, lo vi viejo, derrotado. ¿De verdad, Iván?, susurró. ¿De verdad, papá?, respondí. Porque de verdad me dolió cada insulto. Y de verdad soy tu hijo, no tu propiedad. Pero la historia no termina aquí. La verdadera revuelta, el giro que lo cambió todo, llegó meses después, de la mano de mi madre. Después de un tiempo de silencio tenso, me invitó a tomar un café. Estaba nerviosa. Sacó de su bolso una vieja caja de galletas de lata. Dentro no había hilos ni botones, sino un fajo de cartas y una libreta de ahorros antigua. Iván, hay algo que nunca te conté sobre tu padre, dijo, su voz temblorosa. Algo que explica, aunque no justifica, su dureza. Las cartas eran de mi abuelo, un hombre al que mi padre siempre describió como un bueno para nada que los abandonó. Pero las cartas contaban otra historia. Mi abuelo no los abandonó, se fue a trabajar a otro país. Durante los primeros 5 años de la vida de mi padre, le envió dinero religiosamente. La libreta de ahorros era la prueba. Mi abuela guardó cada giro postal. Ese dinero fue lo que les permitió a ellos comer cuando no había trabajo. Mi abuelo murió en un accidente laboral antes de poder regresar. El giro era devastador. La frase de mi padre, su ley de vida: quien no trabaja, no come, no era una lección aprendida a base de sudor y esfuerzo propio. Era una mentira. Una coraza que construyó para ocultar una verdad que su orgullo no podía soportar, que él, en sus inicios, había comido gracias al sacrificio de un hombre al que luego despreció. Su crueldad conmigo, su desprecio por mis libritos y mis números, no era más que la proyección de su propia vergüenza, de su propia hipocresía. Me estaba castigando a mí por representar todo lo que él no era, alguien que construía su futuro con la mente, sin deberle nada a nadie. Armado con esta verdad, tuve una última decisión que tomar. Podía usarla para destruirlo, para humillarlo como él me había humillado a mí. Pero elegí otro camino. Fui a verlo al taller mecánico donde había conseguido trabajo. Estaba debajo de un coche, cubierto de grasa. Cuando salió y me vio, su rostro se endureció.
No le mostré las cartas. Simplemente le dije, mamá me contó lo del abuelo. Me contó cómo los ayudó. Él se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de una emoción que nunca le había visto, una mezcla de pánico y dolor. Entiendo por qué fue tan importante para ti ser fuerte, papá, continué. Pero no tenías que hacerme pagar a mí por un regalo que recibiste. No hubo un perdón. No hubo un abrazo. Pero vi cómo el muro de orgullo que lo había sostenido toda su vida se agrietaba. Vi una lágrima, una sola, rodar por su mejilla sucia de grasa. Asintió lentamente. Y en ese silencio, en ese gesto, sentí que el ciclo por fin se había roto. Aprendí que poner límites no es falta de amor, es un acto de amor propio. Y que la justicia más profunda no es la que humilla al otro, sino la que te permite entender su herida sin dejar que te siga lastimando. A veces, la frase de toda una vida se completa con otra que no la destruye, sino que, finalmente, le da sentido y te devuelve la paz. ¿Cuál fue el límite más difícil que tuviste que poner para que te respetaran? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia si alguna vez te tocó elegir entre agradar y cuidarte. Aquí seguimos contando historias donde la justicia no cae del cielo, se construye con valor y, a veces, con una verdad dolorosa.